iglesia. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Esta es nuestra oración. Hazlo otra vez. Todopoderoso. Hazlo otra vez. Con tu gran poder. Todopoderoso. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño que no volverá. Hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez. Todopoderoso. Hazlo otra vez. Con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño que no volverá. Que no volverá. Te exaltamos porque grande es tu poder, Jesús. Hazlo otra vez. Todopoderoso. Hazlo otra vez. Con tu gran poder. Todopoderoso. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño que no volverá. Que no volverá. Declara esto con fe. Despertaré de un sueño que no volverá. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy. Vamos, agua viva, vamos a bailar. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor.
qué precioso es tu amor. Inagotable sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Y eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Yeah. En tu presencia, Señor, y eres eternamente amor, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Y ahora dilo así con nosotros, tú te acercas a mi voz. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Y sé que tú eres mi todo, y yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, tú te acercas a mí. Y en las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, y yo a ti te pertenezco. De Cristo veo tu eterno. ¿Cuántos quieren bailar con nosotros? ¡Hey, hey, hey! Oh, y tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo y yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Y en las cicatrices de Cristo yo veo tu amor, yo veo tu pasión, yo veo tu ternura, tu misericordia, desbordarse y bañar esa cruz de compasión. Todos los beneficios de esa cruz son míos por la gracia de aquel que me amó primero. Te agradeceré, yo a ti me entregaré por completo. Señor, porque has sido tan fiel, porque has sido tan bueno, tan misericordioso, tan maravilloso, Señor. Te amo, mi Dios. Tú eres mi confianza, tú eres mi seguridad. Y aunque tiemble la tierra a mi alrededor, no temeré porque tú estás conmigo. Y tu palabra dice que aunque se sacudan las montañas y tiemblen los montes, no vacilará tu amor por mí. No. Yeah. Yeah. Dilo con nosotros así. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás.
hacia las montañas, mi ayuda de ellas no vendrá. Miro al Creador del cielo y de la tierra, Él me cuidará, cerca está. Mi ayuda, mi fuerza vienen de Dios. Él es mi guardián y protector. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. Me cubres, Dios, con tu amor. Vives en mi corazón. A mi lado estás, nunca me soltarás. Tú siempre me guardarás. Mi ayuda, mi fuerza vienen de Dios. Él es mi guardián, mi protector. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla, tú que escuchas, y mi verdad, mi única verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás, me sostendrás. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda, mi socorro? Vendrá de Jehová, el Todopoderoso, el Sanador, el Creador, libertador.
estar, me guardarás y no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Yo no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está. Y ahora quiero que lo digan todos en sus casas. No escucharé al miedo. Se oyen sus voces, en tu gracia firme estoy. Come on. Yo sé, mi esperanza está en él. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios, y cantamos a ti a una sola voz, Señor. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, oh, oh. Está en él, Cristo luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, yeah. Y no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está. ¡Cántalo! Oh, 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 con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Se oirá en los cielos
el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Ahora con más fuerza, iglesia. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Y ahora declara su nombre, Cristo, Cristo, hey. La esperanza está en Él. Luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Señor, y tomamos la decisión de no escuchar la voz del miedo, de no escuchar la voz del temor, de la enfermedad, sino de oír la voz de Dios que me dice. Y vas a declarar lo que el Señor te está diciendo en este momento. Yo soy el vencedor. Yo estoy contigo. Yo soy tu sanador. No te he dejado, no te voy a dejar naufragar. Y Señor, hoy te doy gracias, porque en medio de las tormentas de mi vida, en medio de mi soledad, en medio de mi frustración, en medio de mi queja, puedo oír la voz de mi Dios que me dice: todo va a estar bien. Yo estoy contigo. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy refugio en la tormenta. Y Señor, hoy al traer esta ofrenda queremos decirte gracias. Gracias por tu provisión. Gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, porque estás conmigo hoy. Bendigo esta ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Hola, iglesia, qué rico estar una vez más con ustedes, sí. Y quiero hablar de algunas expresiones que a veces oímos, como noche del ADN, o conozca el ADN de nuestra iglesia. ¿A qué se refieren cuando hablan del ADN? ¿Qué significa precisamente eso? Pues la expresión ADN, ya sea de una iglesia, de una empresa o de una organización, es una metáfora que se usa para identificar su identidad o lo que ellos creen, su filosofía, es decir, cómo practican lo que creen, su visión, su estrategia y su misión. Pues el ADN es una molécula que está en casi todos los seres humanos y nos dice cómo somos, nos dice cómo debemos funcionar, cuáles son nuestros rasgos físicos, si voy a ser alto o bajito, si voy a ser narizón, gordo o flaco. Todo eso está en nuestro ADN.
Nos dice cómo nos vamos a comportar. Muchos estudios de hoy dicen que la agresividad está, o es posible que esté, en la genética. También nos dice cuáles son nuestras habilidades, nuestros dones. Y algunos estudios del ADN también dicen que el ADN determina nuestra personalidad. Entonces, el ADN es el material hereditario del ser humano. Como dice el dicho, lo que se hereda no se hurta. Pero el ADN es transferido a nosotros el momento de la concepción. Y si es así, el ADN de una iglesia debería ser las creencias, los principios, la visión y la misión que Jesús instituyó para la iglesia. Y para eso quiero que leamos Hechos capítulo 2, versículo 41. Este es el día en el cual el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en su inicio. Y todos estaban orando en lenguas, profetizaban y parecían unos borrachos. Por eso Pedro se levantó y predicó. Y en ese día muchos recibieron a Jesús. Dice allí en Hechos 2:41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Y luego dice, y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. En otra traducción dice, se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, ¿no? El famoso credo de los apóstoles. Pero también a la comunión fraternal, a pasar tiempo con personas de la iglesia. Tiene que ver con el tiempo social que debemos tener entre los cristianos. Luego dice, y a la oración. La oración no es invento de su presencia, es un fundamento de la iglesia cristiana. Pero luego dice que los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Vemos que aquí estaba presente el poder del Espíritu Santo y todos los creyentes, dice el versículo 44, se reunían en un mismo lugar. Y en el 46 dice que se reunían también en las casas. Se reunían en la iglesia, en el templo, pero también en las casas. Y luego dice, y vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Vemos aquí la obra social. Y el versículo 46 dice, adoraban juntos en el templo cada día. Y todo el tiempo, dice el 47, estaban alabando al Señor. Otro fundamento de la iglesia cristiana en su inicio era la alabanza y la adoración. Y finaliza diciendo, y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Vemos que era una iglesia en continuo crecimiento. Pero además de estos fundamentos que Jesús estableció, el ADN de una iglesia también incluye la manera en particular en que cada iglesia construye sobre esos fundamentos. Entonces, el ADN de una iglesia es en primer lugar su identidad. Somos el lugar de su presencia, ¿recuerdan? Somos una iglesia de excelencia. Y toda la cultura de nuestra iglesia, ese es nuestro ADN. Pero además de esto, en segundo lugar, el ADN son nuestras creencias, la doctrina o la teología.
Una vez más, Hechos 2:42 dice que los creyentes se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles. Pero también esto tiene que ver con nuestra posición con respecto a ciertos temas, como por ejemplo el pecado. ¿Cuál es la posición de esa iglesia con respecto al pecado, con respecto al mundo, con respecto al alcohol, con respecto al divorcio, con respecto al aborto? Todo esto son nuestras creencias. Pero en tercer lugar está nuestra filosofía. ¿Cómo practican en esa iglesia lo que ellos creen? Su forma de hacer iglesia. Porque hay iglesias contemporáneas en su música y en todo lo que hacen, pero hay otras que son su estilo de adoración es ceremonial. También su estilo puede ser formal, todos bien vestidos, o informal. Celular, puede ser una iglesia que se reúne en un gran auditorio, pero también en las casas, o puede ser lo que se conoce como una iglesia tradicional, su forma de hacer iglesia, su estilo de predicación. Porque hay unas iglesias en donde el enfoque principal es la predicación expositiva, versículo tras versículo, pero hay otras en donde el enfoque es más temático. Pero también la filosofía hay iglesias que solo se enfocan en un propósito para su iglesia, ¿no? Esta es una iglesia de la palabra. Aquí nos gusta estudiar la palabra. Otras iglesias se enfocan más en la alabanza y pasan horas y horas alabando al Señor. Hay otras iglesias que su único enfoque es ganar a los perdidos por medio de milagros, sanidades. Pero luego encontramos otras iglesias que tratan de cumplir los 5 propósitos que Dios tiene para su iglesia. Entonces, la adoración es una parte importante, pero es una sola parte. Además de eso, está el evangelismo. Quieren siempre estar atrayendo a personas a Cristo. Luego está lo importante de pertenecer a la iglesia, de socializar con personas de la iglesia. También está el hacer discípulos y equipar a la gente para servir. Todo eso tiene que ver con su filosofía. Pero en cuarto lugar encontramos la visión. Y eso es lo que la iglesia quiere. Aquí vemos una iglesia que quiere hacer sonreír a Dios. Y cuando hablamos de eso, nos referimos a que queremos complacer al Señor. Queremos que Él sienta agrado al vernos. Y por eso para nosotros la santidad y la alabanza es tan importante. Pero también vemos una iglesia con personas que florecen, con personas que prosperan. Y todo porque, como dice el Salmo, están plantados en la casa del Señor. Vemos una iglesia con familias. Nosotros queremos ver matrimonios bien, matrimonios siendo restaurados, hogares. Y además de eso, una iglesia con muchos niños. Nos encanta el ruido de los niños porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos una iglesia apasionada, en primer lugar, por Dios. No simplemente ahí cantando, sino cantando de manera apasionada. Pero también una iglesia apasionada por los perdidos. Una iglesia que siente el dolor de Dios por toda persona que se está muriendo sin conocer a Jesús. Pasión. Una iglesia con personas tan comprometidas con el reino de Dios que están dispuestas a darlo todo, aún su propia vida, por esa causa. Vemos una iglesia que hace énfasis en la liberación de los hábitos pecaminosos y en la sanidad total. Sanidad emocional, sanidad mental,
sanidad sexual, sanidad financiera, sanidad física. Vemos una iglesia con vidas cambiadas. ¿Y por qué queremos vidas cambiadas? Porque queremos ser una iglesia que tenga un impacto en la sociedad. Que la gente, cuando nos vea a nosotros, quiera ser como nosotros. Vemos una iglesia, una predicación transparente, una predicación relevante y práctica. Pero también vemos una iglesia en donde la gente prospera, pero no para acumular sus riquezas, sino para darlo a otras personas. Y finalmente vemos una iglesia que disfruta en primer lugar a Dios, pero que también disfruta la vida. Esta es la visión. Lo que esa iglesia quiere es parte de su ADN. Pero también otra parte importante de nuestro ADN es por qué o para qué queremos esa clase de iglesia. Y aquí una vez más hablamos de los 5 propósitos de Dios para su iglesia. Todo esto lo queremos en primer lugar para la gloria de Dios, para hacer sonreír a Dios. Pero también todo esto lo queremos porque queremos ganar a los perdidos, atraerlos a Jesús, predicar el evangelio. Queremos que esos pertenezcan a la iglesia, amen a la iglesia. Queremos también hacer discípulos y equipar a la gente para que pueda servir y cumplir el plan que el Señor tiene para ellos. Pero en sexto lugar, otra parte del ADN de una iglesia es su estrategia. Es decir, ¿cómo van a lograr todo eso que quieren? En el caso nuestro, la estrategia es celular. Ahora, se oye mucho la expresión iglesias saludables. Y una iglesia saludable es una iglesia que tiene un buen ADN. ¿Y cómo podemos nosotros tener un buen ADN? Simplemente manteniéndonos firmes a lo que Jesús instituyó, pero también a Jesús, siendo Él, dice la Biblia, el fundamento principal de la iglesia. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Y luego dice: y en él, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un pueblo santo en el Señor. También en 1 Corintios 3:10, Pablo dice: por la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Entonces quiero que nos imaginemos una gran construcción de un gran edificio, porque esa es la iglesia. El cimiento es Jesús y todo lo que Él estableció para la iglesia. Y aquí Pablo dice: yo me aseguré de que en la iglesia en Corinto quedara bien ese fundamento, Jesús y todo lo que Él instituyó. Pero luego dice: y otro construye sobre ese fundamento. Y esto es lo que diferencia unas iglesias de otras. Y es la manera en que construimos sobre el fundamento. Es quizás nuestra filosofía, nuestra estrategia. Por eso hoy hay iglesias que son innovadoras y hay otras que no lo son. Hay iglesias que se han adaptado a la nueva generación, otras no lo ven necesario. Hay iglesias que siempre están avanzando y hay otras que están estancadas.
Hay iglesias que tienen una mentalidad de excelencia. Hay otras que simplemente se adaptan a lo promedio. Y aquí Pablo sigue diciendo, pero cada uno, y nos habla a nosotros como iglesia, tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Lo importante es que construyamos sobre Jesús y que todo lo que hagamos encima de Jesús sea totalmente bíblico. Porque si lo que nosotros estamos construyendo le agrada a Dios, es como si fuera oro, plata o piedras preciosas, es decir, materiales no perecederos. Y Pablo sigue diciendo, ahí en 1 Corintios 3, versículo 12, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro y plata y piedras preciosas, materiales que aguantan la prueba del fuego, esa obra permanecerá. Pero luego dice, otros pueden construir sobre el mismo fundamento con madera, heno y paja, y su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Dice, será salvo, pero como por fuego. Esto es muy importante, porque algunas iglesias, por tratar de ser contemporáneas, o por tratar de ser atractivas para el mundo, podrían estar haciendo algo que no es la voluntad de Dios. Están construyendo con materiales perecederos. Ahora, surge una pregunta que es muy común y es la siguiente: ¿se puede cambiar el ADN de una iglesia? Pues, ¿sabían ustedes que el ADN de una iglesia, de una empresa o de una marca es lo que le da el éxito o el fracaso? Y si algo tiene éxito, ¿para qué cambiar la fórmula del éxito? Nos podría pasar lo que le sucedió a Coca-Cola en 1986. En ese entonces Pepsi se estaba acercando demasiado a Coca-Cola en cuestión de ventas. Por eso a alguno por ahí se le ocurrió hacer un cambio en la fórmula de la Coca-Cola. Pero ese cambio llevó a esa empresa al fracaso. Fue algo que no funcionó. Y por eso tuvieron que volver a la fórmula original de la Coca-Cola clásica. Y aprendieron la dolorosa lección: if it ain't broke, don't fix it. Es decir, si no está roto, no lo arregles. Entonces, ¿para qué cambiar el ADN de una iglesia saludable, de una iglesia que está produciendo fruto? Lo que sí podemos hacer es mejorar lo que ya estamos haciendo. Podemos ser innovadores. Podemos adaptar a la iglesia a los nuevos tiempos, a las nuevas generaciones. Y si vamos a ir a otras naciones, podemos adaptar la iglesia
a esas culturas diferentes, a clases sociales diferentes. Eso es lo que McDonald's ha hecho. Ellos se han mantenido fieles a su receta original, horrible pero exitosa. Pero cuando ellos van a otras naciones, adaptan o incluyen dentro de sus productos cosas que se adaptan a la cultura. Por eso en Australia durante muchos años en la hamburguesa incluyeron una remolacha. Yo sé que muchos dirán, ¿qué es eso? Pero para el australiano eso es delicioso. Aquí en Colombia pues todavía no, pero podrían incluirle un plátano. ¿Se adaptan a qué? A las culturas. Recuerdo que hace unos años un pastor de una iglesia muy exitosa en el mundo, una de las más grandes, le entregó la iglesia a su hijo. Y lo primero que hizo el hijo fue quitar las células. Desconoció que el gran éxito que Dios les había dado a esa iglesia estaba en la estrategia celular. Y al hacer este cambio, no solo quitó la fórmula del éxito, sino que quitó lo que Dios les había dado como iglesia para que ganaran a los perdidos y para que discipularan a los salvos. Por eso, si no está roto, no lo arregles. Lo otro que podemos hacer es encontrar lo que no se está haciendo bien y repararlo. Pero también otra cosa que podemos hacer es restaurar en la iglesia todo lo que se perdió. Y para eso tendríamos que ir al libro de Hechos y ver qué no tenemos en nuestra iglesia que sí encontramos en el libro de Hechos. Durante muchos años, lo que se conoce como los siglos oscuros del cristianismo, de la iglesia, se perdieron cosas que son muy importantes. Una de esas cosas fue la Biblia. ¿Sabían ustedes que durante muchos años esto era prohibido? Era solo unos pocos lo podían leer. Por eso estaba en un idioma, en el latín, que nadie podía o que pocos conocían. Pero Dios comenzó a restaurar en la iglesia el lugar que merecía la palabra de Dios. Y además, en esos años también llegó la imprenta. Y por eso fue posible que todos pudieran tener una Biblia en su idioma. Hoy tenemos Biblias en lenguaje contemporáneo para que la nueva generación entienda las mismas palabras. Entonces, eso es algo que podemos hacer. Podemos predicar con un lenguaje contemporáneo. La pregunta es esta: ¿estás tú leyendo la Biblia? Lo otro que el Señor restauró fue la oración. Porque en Hechos 1:14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. ¿Sabían ustedes que durante muchos años la oración era algo que solo unos pocos lo hacían? De hecho, muchos, y yo me incluyo, pensaban, eso es aburrido, eso es para los viejos. Hasta que yo entendí que la oración fue algo que el Señor instituyó. Y no solo es mi oración a solas con el Señor, sino la oración como iglesia. Y lo que yo hice fue tratar de hacer que la oración fuera algo agradable, algo fácil de hacerlo, algo divertido. Lo otro es el bautismo en el Espíritu Santo. En los siglos oscuros de la iglesia el Espíritu Santo fue ignorado. Y Jesús le dijo a los discípulos en Hechos 1:4, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el bautismo en el Espíritu Santo, porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo.
Gracias al mover pentecostal y carismático, Dios ha restaurado en su iglesia el bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, hay unas iglesias que no lo tienen incluido dentro de su ADN. Sanar a los enfermos y echar fuera demonios fue otra cosa muy común en el tiempo de Jesús y en la iglesia en el libro de los Hechos. Pero hoy hay iglesias que no oran por los enfermos y mucho menos echar fuera demonios. Alabanza y adoración fue también algo importante en la iglesia en su inicio. Y no solo eso, sino que en Hechos 15, versículo 16, el Señor dice que en los últimos días restauraré el tabernáculo de David que está caído. Restauraré la forma de alabanza y adoración que existía en los días de David. Quiero finalizar con lo siguiente. ¿Por qué es necesario conocer el ADN de una iglesia o el ADN de su presencia? Una de las razones es porque queremos que todos ustedes representen bien a nuestra iglesia, a su presencia. He tenido pastores americanos, mexicanos, de Australia, aún de Europa, de España, que me han dicho que los mejores líderes de sus iglesias son las personas que habían venido de su presencia. Me dicen, ellos son personas totalmente comprometidas con el reino de Dios. Son personas leales, aman a Dios y son buenos servidores. Eso es lo que queremos. Pero no todos nos representan bien porque quizás no conocen el ADN de nuestra iglesia. En el Salmo 87, versículo 2 dice, Dios ama a la ciudad de Sión más que a cualquier otra de Israel. Dios ama más la ciudad de Sión que los otros pueblos. Eso es lo que yo quiero que Dios diga o piense de nuestra iglesia o de la gente que viene de su presencia. ¡Qué cosas gloriosas se dicen de ti! De Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella. Eso es lo que quiero que digan de la gente que Dios va a llevar a otras naciones del mundo. Ese viene de su presencia. Pero para eso necesitamos conocer nuestro ADN. Pues también necesitamos conocerlo porque es la fórmula del éxito, es lo que nos ha hecho la iglesia que somos. Pero otra razón es porque vamos a iniciar nuevas iglesias en otros pueblos, en otras ciudades y en otras naciones del mundo. Vamos a tener grupos de conexión en otros lugares del mundo. Y por eso necesitamos que nuestro ADN esté en esos lugares. Pero otra razón por la cual necesitamos conocer nuestro ADN es porque algunas personas van a tener que estudiar o quizás vivir en otras naciones del mundo. Y necesitamos que nuestro ADN esté tan impregnado en ellos. Porque en algunas iglesias no creen lo que nosotros creemos. No son tan apasionados, no son tan santos. Hay lugares en donde muchas cosas que hacen no son bíblicas. Y nosotros queremos que, o no queremos que eso los afecte. Que sigan siendo el lugar de su presencia en donde quiera que estén. ¿Por qué? Porque hemos tenido experiencias tristes de personas que después de viajar a ciertos lugares del mundo, cuando regresaron, no eran las mismas. Algo pasó, fueron contaminados, perdieron nuestro ADN.
ADN. No eran, como dice el Salmo 87, ciudadanos de Sión. Pero otra razón por la cual es necesario conocer nuestro ADN es porque muchos son atraídos a nuestra iglesia precisamente por nuestro ADN. A mí lo que me gustó de su presencia fue su excelencia o fue su santidad. Pero ¿sabían ustedes que a veces lo mismo que atrae a una persona a una iglesia, después es la razón por la cual se quieren ir? Ahora, no tiene sentido. Pero lo que pasa es esto. Si yo fui atraído a este lugar por la excelencia, pero luego no dejaron que mi hijo fuera parte de la alabanza porque es que no canta bien, se van precisamente por lo mismo. O a mí lo que me atrajo fue la santidad, pero luego cuando quizás se querían divorciar o algo así, lo que los atrajo después fue lo que los espantó. Pero si ellos hubieran conocido bien nuestro ADN, hubieran entendido por qué creemos lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos. La otra razón por la cual es importante conocer el ADN de nuestra iglesia es porque yo no siempre voy a estar en esta iglesia. O más bien, vendrá el momento en el cual me iré al cielo. Y yo no quiero que lo que Jesús instituyó para su iglesia y lo que hemos hecho bien en ese momento se olvide. Yo quiero que lo que estamos haciendo siga de generación en generación. Por eso Pablo en Filipenses 4:9 dijo: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, y entonces el Dios de paz estará con ustedes. Yo quiero que allí donde estén cierren sus ojos. Y Señor, yo te doy gracias porque somos el lugar de su presencia. Somos la iglesia que tú has construido y hemos tratado de vivir lo más cercano a tu palabra. Pero yo te pido que en este momento todos los que son parte de su presencia puedan amar lo que somos, aun cuando en algunas ocasiones eso mismo que aman los puede perjudicar. Y yo te pido que aquellos que han perdido el color, la esencia, la fragancia de lo que es el lugar de su presencia, hoy tomen la decisión de recuperarlo. Y que tengamos presente que Dios ama a los ciudadanos de Sión más que a los de cualquier otro lugar. Y que nosotros anhelemos ser precisamente esa clase de ciudadanos. Que dejemos que tu luz brille en cada uno de nosotros. Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí. Llena mi vida, Jesús. Quiero ser como tú. Y quiero hablarle hoy a los que nos oyen por primera vez. Si la luz de Jesús aún no brilla en tu vida, este es el momento de entregar tu corazón a Jesús. Quiero guiarte en esta oración. Di simplemente conmigo: Padre Dios, hoy recibo por la fe el regalo de la salvación y quiero que tu luz brille en mí. Declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Y si hiciste esta oración, queremos invitarte a que te conectes, que nos llames a este número o hagas lo que uno hace con el celular para recibir la información que está aquí, porque queremos responder tus preguntas, queremos orar por ti, queremos conectarte para que seas parte
de su presencia. Y una vez más declaramos: Señor, hazme brillar con tu luz. Hazme brillar